Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo, su servidor el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. Estamos en el mes ya de marzo del año 2024, jueves 13, y haciendo una reflexión en nuestra línea del tiempo, la verdad quedamos aterrados, conmovidos, perplejos, atónitos y fuera de sí por lo que la semana pasada se dio a conocer en las noticias por medio de las madres buscadoras que encontraron allá en el estado de Jalisco una especie de crematorios, lugares donde mataban a personas, lugares de muerte. Y cuando uno veía las escenas, los zapatos, la ropa, los restos humanos, uno podría pensar que Auschwitz y los campos de concentración eran cosa del pasado, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945, hace ya 80 años. Pero con asombro y con tristeza nos damos cuenta que la violencia sigue imperando en México, donde México sigue chorreando sangre, como decía un obispo del norte hace algunos años, afirmando que los abrazos no habían sido una buena estrategia para combatir la violencia en México. Y yo creo que tenía razón el señor obispo, porque pues se encuentran fosas clandestinas, se encuentran estos lugares de tormento, e indudablemente lo más triste del caso es que no son los ejecutivos de los estados los que persigan, busquen, encuentren a estos hombres y mujeres, porque en el campo enemigo no solamente hay hombres, también hay mujeres, y que sean las madres buscadoras que den su tiempo, su esfuerzo y su dinero para encontrar estas fosas. Da tristeza que esto siga sucediendo en México. Y podríamos pensar que existe una especie de pacto impune entre algunas autoridades y algunos miembros que practican la violencia en México. Si esto se hubiera dado en Europa o en Estados Unidos, ya hubieran caído varias cabezas. Pero esto ya se hace normal en México. Impunidad
para quienes practican el mal y recuerdo la oposición, la izquierda, que era muy frenética en principios del siglo XXI, hoy quedan callados como momias, porque el genocidio y la muerte a nivel mundial son considerados como crímenes de lesa majestad, como crímenes contra la humanidad. Sí es triste que suceda esto en México y que por otro lado se hagan en algunos lugares festivales de música y no se tiña por lo menos la patria con 3 días de duelo por estos restos de jóvenes, de adultos, de hombres y mujeres que nunca van a ser encontrados y que nunca regresarán a su casa. Ciertamente el eslogan de Ayotzinapa fue utilizado políticamente por algunos líderes de los estados de la República, y aquella hermosa frase frenética pero incumplida se seguirá repitiendo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esta frase, que sí resuena en la conciencia de familias que han perdido, o más bien, que se han desaparecido y han perdido a sus seres queridos y que nunca más los van a encontrar. Ha habido desapariciones, muertes emblemáticas, como lo que sucedió con los hermanos Levarón, con lo que sucedió con la señora Wallace y con otros, como el poeta Sicilia. Y digo que son emblemáticos porque como eran figuras públicas, pues se hicieron muchísimo enojo natural de aquellos que han visto desaparecer, secuestrar y matar. Y yo creo que queda en la conciencia, si es que hay conciencia de algunos políticos, aquella frase desesperada de Martí: y si no pueden, renuncian. De hecho, todos nuestros gobernantes en los 3 niveles de gobierno dicen esa rebundante frase que ya se la sabemos de memoria: y si no lo cumplo, que la nación me lo demande. Vemos que en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes existe una negligencia profunda al no cumplir sus deberes, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, pero también una opacidad terrible en el uso de recursos e indudablemente una complicidad a veces siniestra entre aquellos que actúan mal, aunque entre ellos que actúan con perversidad y que
no reciben castigo. ¿Cuándo se denomina impunidad? Impunidad se denomina cuando una persona comete un delito y no recibe un castigo. Al darnos cuenta que aunque se armen carpetas de investigación, sigue habiendo impunidad, pues esta impunidad va a continuar y va a continuar. Vivimos una impunidad sin límites. Ya ni caemos en el asombro, ya no nos asombramos de lo que pasa. Ha habido a lo largo de la historia genocidios, exterminios, muertes tumultuarias, violentas, pero este México que nos ha tocado vivir en los últimos 30 años, pero más últimamente, nos deja con una amargura, con una tristeza, porque aquellos hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y ancianos, nunca más regresarán a su casa. Y aunque fuera solo uno, pero en México son multitudes que son asesinados, que son desaparecidos, que son fragmentados y que son secuestrados. Yo creo que no se tiene que ser omiso ante esta realidad. Y las personas que están en la seguridad de cada estado, como lo han dicho reiteradamente en los discursos políticos, es que estamos atacando las causas. Pues las causas son la pobreza, la causa es la desintegración familiar, la causa son los salarios de miseria, la causa es el desabasto en medicinas, la causa es que no hay buenas políticas en la educación, la causa es que no hay buenas pensiones, la causa es el pandillerismo, la causa es la droga, la causa es el alcoholismo, pero también la causa es la no aplicación de los impuestos en obras sociales. Descubrimos que se maneja un discurso, pero que la realidad es otra. Y si la realidad es otra, indudablemente, pues seguirá habiendo asesinatos, violación de derechos humanos, secuestros, desaparecidos, y se dice que la nación está bien. También hace unos días, ante la muerte de la señora Wallace, yo quedé perplejo porque un sacerdote del clero de Oaxaca dijo que Wallace era una antimujer. Yo conocí a la señora Wallace hace algunos años en una reunión social y la pobre señora, hasta su muerte el sábado pasado, nunca pudo darle cristiana sepultura a los restos de su hijo.
una más en la lista, otro más en la lista. Y con su propio pecunio, con su propio dinero, no solamente agilizó las investigaciones de los responsables del secuestro y asesinato de su hijo, cosa que le corresponde a las fiscalías y no lo hacen, sino que también ayudó a otros que pasaban por ese mismo dolor. Yo creo que nunca nos vamos a imaginar hasta que nos pase a nosotros qué significa que un ser querido no regrese a la casa. Yo he entrevistado, me han buscado personas que me llevan la foto de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, y con dolor y llorando me dicen: padre, estar en esta situación es como estar muertos en vida. Por eso da tristeza que un clérigo critique a alguien cuando ésta ya no puede defenderse. Y es más responsabilidad de un sacerdote atacar a una persona difunta. ¿Por qué no la atacó en vida? Pero también es más responsabilidad de un sacerdote criticar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, como si este sacerdote fuera el supremo gobierno que le da sentencia a una persona sin ser escuchado, donde se presume inocencia por nuestras leyes. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto, es una persona inocente. Pasábamos el pasado 8, donde los colectivos femeninos expresaron de una u otra forma su impotencia ante las injusticias, su rabia ante el enojo de que se siga matando a mujeres, no solamente por motivos de ser mujeres, sino que en este México lindo y querido, pues se asesinan a 8, 9, 10 mujeres por día. Yo aquí no incluyo por razones de género. Aquí incluyo pues a tantas mujeres que son asesinadas directamente o por equivocación, a tantas mujeres que son violentadas en sus derechos más inalienables. Ahora, ¿cómo es posible que un clérigo acuse a una mujer y la degrade como antimujer, y por otro lado acuse a otra mujer y ya la lleve al patíbulo de la muerte? Los clérigos estamos para anunciar la buena nueva, pero también para denunciar las injusticias en general. Pero si particularizamos, yo creo que necesitaríamos pruebas. Yo no sé si este padrecito conoció a la señora Wallace, pero insisto, cuando acusemos hay que hacerlo en vida, no en muerte, porque quien lo haga resulta degradante y hasta miserable. Yo aquí he hecho homenaje a personas que han muerto, pero siempre digo, hablaré de sus virtudes, de sus defectos no,
porque ya murieron. Cuando yo tengo ocasión de corregir a alguien en sus defectos, lo hago no acá, lo hago de manera personal. Y cuando alguien corrige mis defectos, también lo hacen de forma personal. Porque si yo soy clérigo, tengo que seguir los dictámenes de Jesús, no los dictámenes del mundo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuando tu hermano falle, ve con él a solas y amonéstalo a solas. Ya si no te hace caso, llévate un testigo para que conste que tú has amonestado a alguien. Y ya si ni a los dos les hace caso, entrégalo a la autoridad y aparte de él como un pagano. Así tendrían que ser las cosas. ¿Y cómo es posible que libremente ante un anuncio, pues este señor diga y acuse a dos mujeres? Mis respetos a esas dos mujeres. Una difunta, que yo creo ya está con Dios, ya creo que encontró a su hijo en el cielo, y otra mujer que ha hecho lo posible en nuestra patria por llevar la custodia de la justicia en México, aunque en esa barca de la justicia haya habido maremotos, icebergs y lluvias terribles. Yo creo que los sacerdotes estamos para unir, no para dividir, pero insisto, como profetas, recordando el sentido de la palabra profeta, que vi el griego profegeimi, es hablar en nombre de Dios, anunciar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, como lo decía hace más de 2 meses, recordando el año jubilar, que es un año de gracia y un año de perdón. Ese es el anuncio, porque pese a nuestras incongruencias, pese a nuestras injusticias, Dios nos ama. Pero eso sí, nos pide convertirnos. Al ladrón pide que se convierta, al injusto pide que se convierta, al que vive la opacidad, que ya no la viva, al que es infiel, que ya no sea infiel. Es lo que nos pide Dios, es el anuncio de la buena nueva. Pero ¿cuál es la denuncia de los profetas? Y ojalá que ustedes lean algún día a Amós, a Oseas, a Jeremías y Ezequiel. Profetas sociales. Quienes no hayan leído estos profetas, y cuando algunos laicos llegan a decir que el clérigo, que el padrecito no hable de cosas políticas, se ve que no han tomado por lo menos un curso sencillo de 6 meses de profetismo del Antiguo Testamento. O la semana pasada, que fue la semana de la ceniza, el viernes y el sábado, ¿qué decía Isaías? Renuncia a la opresión, renuncia a la injusticia. E Isaías lo dice hace 30 siglos. Yo no puedo caer en el error que cayeron algunos teólogos allá en Bizancio, cuando llegaban ya los musulmanes a atacarlos y matarlos. Y la pregunta era, ¿los ángeles tienen sexo o no? Ante los problemas que hay en nuestra patria, yo creo que el debate no será, ¿habrá corridas de toros o no? Porque puede ser un distractor. El problema real de México es la violencia, la corrupción, la opacidad y la impunidad. Y ya no me meto con los aranceles, porque los gobiernos tienen sus planes A, B, C, D, E, F, G y J. Pero hago un llamado a la conciencia de los que me están escuchando
y de decir, como pasaba en tiempo de la Gestapo en Alemania. Primero fue el vecino, después el conocido, luego el amigo, y yo no dije nada. Y cuando nos pase a nosotros, tampoco nadie va a decir nada. Y yo creo que la opción, bueno, no es la opción, lo que nos pide Jesús es siempre hablar con la verdad, es siempre anunciar la obra salvadora de Él, pero es siempre con claridad denunciar las injusticias que hay en el mundo. Pues yo espero que haya una mayor celeridad en la justicia. Yo espero que no pase como pasaba en Israel, que había chivos expiatorios, sino que aquellos que han delinquido solos o en complicidad, pues se les dé el castigo que marca la ley, lo que es la justicia, perpetua y eterna voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Mis respetos a las mamás. Por eso, cuando yo hablaba del 8 de marzo, lo que hacen nuestras madres buscadoras en México, yo creo que no lo hacen algunos MPs, ni fiscalías o procuradurías, porque lo tienen en su sangre, porque han perdido a sus hijos que tuvieron en su seno, que cuidaron 9 meses, que amamantaron, que bañaron, que vistieron, que les dieron de comer. Y que mientras ese hijo, esa hija no regrese a casa, no ocupe el lugar que tenía en la mesa o en su recámara, yo creo que nuestras madres buscadoras mexicanas nunca descansarán hasta que haya justicia. Y México lo que necesita es justicia. Y se debe de hacer, no presionados por un presidente extranjero, porque imagínense, hasta un presidente habla de lo que está sucediendo en México. Eso tendría que hacerse por pura dignidad, por pura vocación al servicio, por pura honestidad y simplemente algo que ya no se cumple en México, solamente para cumplir la ley que supuestamente se juró cuando se tomó posesión de un cargo. Pues yo espero, como decía la cantante mexicana, que haya tiempos mejores. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta